Pido al señor secretario verificar el quórum para continuar con la sesión. Claro que sí, con gusto. Sí, sí. Diputado José Filiberto Flores Elizondo. Presente. Diputado Héctor García. Diputado Felipe López Esquivel de la Voz presente. Diputado Eduardo Leal Buenfil. Presente. Diputada Adriana Pablo Coronado Ramírez. Diputado Gilberto Jesús Gómez Reyes. Presente. Diputado Julio César Cantú González. Diputada Ivonne Liliana Álvarez García. Diputada Jessica de Martínez Martínez. Diputado Eduardo Gaona Domínguez. Y diputada María del Consuelo Álvarez Contreras. Señor presidente, que hay quórum para reanudar los trabajos de esta comisión. Gracias, secretario. En razón de que se encuentre con el quórum legal, damos inicio a esta reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, siendo las 12 horas con 28 minutos del día 25 de mayo de 2023, por lo que solicito al secretario de lectura y someta a la consideración y en su caso aprobación de los presentes el orden del día. Con gusto, presidente, procedo a dar lectura al orden del día correspondiente. Orden del día 1, lista de asistencia. 2, apertura de la sesión. 3, lectura del orden del día. 4, lectura y discusión y en su caso aprobación de las actas de las sesiones anteriores. 5, revisión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen relativos al expediente número 16.934 de la 76ª, que contiene un asunto de la senadora Verónica Noemí Camino Fajar, secretaria del Senado de la República, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo en la Comisión de Servicio Público. 16.935 se patrocina sexto por la senadora Verónica Noemí Camino Fajar, secretaria del Senado de la República, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. 6, asuntos generales. 7, lista de asistencia final. 8, clausura de la reunión. Está a consideración del orden del día. Si existe algún diputado o diputada que desee hacer uso de la palabra, por favor de manifestarlo en este momento. Informo al presidente que no hay quien y asimismo le informo que se incorpora la diputada María Consuelo Álvarez Contreras. Gracias, secretario. Muchas gracias, diputado. Solicito de favor al diputado secretario someta a la aprobación de los integrantes de esta comisión del orden del día. Con gusto, presidente. Diputado José Filiberto Flores Elizondo. A favor. Diputado Héctor García. Diputado de la Voz Felipe López Esquivel a favor. Diputado Eduardo Leal Buenfil. A favor. Diputada Adriana Paola Coronado Ramírez. Diputado Gilberto Jesús Gómez Reyes. Diputado Julio César Cantú González. Diputada Ivonne Liliana Álvarez García. Diputada Jessica de Martínez Martínez. Diputado Eduardo Gaona Domínguez. Diputada María del Consuelo Álvarez Contreras. Por favor, presidente, que se aprobado por unanimidad de los presentes. Aprobado del orden del día, solicito al señor secretario dar cuenta del siguiente punto del orden del El día. siguiente punto consiste en la lectura y discusión en su caso aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Muchas gracias, señor secretario. Esta presidencia hace de su conocimiento que se remitieron a la Secretaría Técnica de Observaciones de forma al acta número 27, las cuales ya fueron tomadas en cuenta por la misma. En ese sentido, y tomando en cuenta que dichas actas fueron circuladas con anticipación y cada uno de ustedes conoce el contenido de las mismas, le solicito al señor secretario se someta a votación la dispensa de la lectura. Con gusto, presidente, someto a consideración la propuesta del diputado José Filiberto Flores Elizondo, presidente de la comisión. Diputado José Filiberto Flores Elizondo. A favor. Diputado Héctor García. Diputado Felipe López Esquivel de la Voz a favor. Diputado Eduardo Leal Buenfil. A favor. Diputada Adriana Paola Coronado Ramírez. Diputado Gilberto Jesús Gómez Reyes. Diputado Julio César Cantú González. Diputada Ivonne Liliana Álvarez García. Diputada Jessica de Martínez Martínez. Diputado Gaona Domínguez. Diputada María Consuelo Álvarez Contreras. A favor. Con el presidente que se aprobó por unanimidad de los presentes. Solicito al diputado secretario someta a votación de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales el contenido de las actas. Con gusto, presidente, someto a consideración el contenido de las actas. Diputado José Filiberto Flores Elizondo. A favor. Diputado Héctor García. Diputado el de la UDI, Felipe Esquivel a favor. Diputado Eduardo Leal Buenfil. A favor. Diputada Adriana Paola Coronado Ramírez. Diputado Gilberto Jesús Gómez Reyes. A favor. Diputado Julio César Cantú González. Diputada Ivonne Liliana Álvarez García. Diputada Jessica de Martínez Martínez. Diputado Eduardo Gaona Domínguez. Diputada María del Consuelo Álvarez Contreras. A favor. Por un presidente que se aprobó por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Aprobadas las actas de la sesión anterior, solicito al señor secretario dar cuenta del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto consiste en la lectura y discusión en su caso aprobación de los diversos proyectos de dictamen. Gracias, señor secretario. En ese sentido, y en virtud de que dichos proyectos de dictamen
que momentos más adelante se van a poner a consideración de ustedes, se circularon en tiempo y forma. Le pido atentamente al señor secretario poner a consideración la propuesta de que solamente sea leído el proyecto resolutivo de los dictámenes que en esta reunión nos ocupan. Con gusto, presidente, someto a consideración la propuesta anteriormente citada. Diputado José Filiberto Flores Elizondo. A favor. Diputado Héctor García García. Diputado Felipe Rocha Civil de la Voz. A favor. Diputado Eduardo Leal Buenfil. A favor. Diputada Adriana Paola Coronado Ramírez. Diputado Gilberto Jesús Gómez Reyes. Diputado Julio Cantú González. Diputada Ivonne Liliana Álvarez García. Diputada Jessica Loda Martínez Martínez. Diputado Eduardo Ramón Domínguez. Diputada María del Consuelo Gálvez Contreras. A favor. Como presidente, que se aprobó por unanimidad de los presentes. Gracias. Y asimismo le informo que el siguiente punto consiste en la lectura, discusión y su caso aprobación del proyecto de dictamen del expediente legislativo número 16.934 de la Secretaría de Sexta. Gracias, señor secretario. Pido al secretario dar lectura al proyecto de dictamen que contiene el expediente legislativo 16.934 de la 76ª legislatura y posteriormente poner a consideración de los integrantes de esta comisión. Con gusto, presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio de dictamen en fecha 8 de mayo de 2023 el expediente legislativo número 16.934 de la 76ª con motivo del oficio número DGL 2P2A 3942-18, signado por la ciudadana senadora Verónica Noemí Camino Fajar, secretaria del Senado de la República, mediante el cual remite para los efectos del artículo 135 constitucional expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión de servicio público. Acuerdo. Primero, la 76ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León determina aprobar la minuta con proyecto de decreto enviada a este Congreso del Estado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual se propone reformar y adicionar los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión de servicio público para quedar como sigue. Minuta del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 102 y se adiciona una fracción séptima del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 38, primer párrafo queda igual, primero al cuarto queda igual, fracción de la primera a cuarta queda igual, fracción quinta por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que se prescriba la acción penal. Sexto, por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. Y séptimo, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, por ser declarada como persona deudora alimentaria amorosa. En los supuestos de esta infracción, las personas no podrán ser registradas como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. El siguiente párrafo queda igual. Artículo 102, inciso A, apartado A, primer párrafo queda igual. Para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República, se requiere ser ciudadana mexicana por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la asignación, contar con la antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciatura en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenada por la comisión de delito doloso. Siguiente párrafo queda igual el posterior, el posterior, el siguiente y el último párrafo. B, queda igual. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor, el Congreso. A su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán ajustar sus constituciones y demás legislaciones que sean necesarias a fin de dar cumplimiento al presente decreto. Segundo, el de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para su conocimiento para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez dada la lectura correspondiente, se pone a su consideración el proyecto de dictamen mencionado. Si existe alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la palabra, manifestarlo de la forma acostumbrada. Informo al presidente que no hay quien desee hacer uso de la palabra. Pide la palabra a la diputada Sandra Párez. Gracias. Pues es una cuestión importante porque al final aprobamos, se va a aprobar a
aquí en la comisión. Esta minuta enviada por el Senado de la República en cuanto a establecer estas limitantes para quien quiera ser candidato, lo que llamamos la 3 de 3. Esto es un requisito formal que establece la Constitución, el hecho de hacer una reforma constitucional y luego después enviarla a los congresos locales para que de ahí pueda ya entrar en vigor. Se requieren 16 estados, 16 congresos locales para que pueda ser ya tomado como un decreto válido. El día de ayer el Senado de la República en la Comisión Permanente ya determinó el cumplimiento de esto. Nuevo León, a pesar de que pudo haber estado dentro de esos 16 estados de los principales en aprobar esto, pues lamentablemente nos retrasamos en este tipo de decisiones. Esta minuta nos llegó el 8 de mayo, casi inmediatamente después de que se aprobó en el Senado de la República. Hicimos un emplazamiento a esta comisión para que pudiera sesionarse y que tuviera los efectos y pudiéramos estar dentro de ese listado de entidades que están ya aprobando esta minuta. Y bueno, es hasta el día de hoy, 25, que se está sesionando. Creo que no es cosa menor, creo que es válido y es importante que Nuevo León no se rezague en este tipo de reformas, sobre todo cuando es para proteger los derechos de las mujeres y sobre todo establecer este tipo de candados para que ningún agresor pueda ser candidato por televisión. Sin embargo, también es importante señalar que esto es apenas un primer paso, porque como bien lo señala el artículo transitorio que acabamos de escuchar, pues hay que partir ahora o empezar los trabajos de la armonización de nuestra Constitución local, con los señalamientos que ya vienen en la federal. Y ahí también quiero señalar que una servidora y mi grupo parlamentario ya presentamos esta iniciativa para que pueda ser, pueda considerar ya la armonización. Y quisiera que a la brevedad posible también pudiera empezar los trabajos dentro de esta comisión, de conocerla, de estudiarla. Es el expediente 16.704 de esta legislatura, donde ya establece claramente la armonización, aquellos artículos que le corresponden a nuestra Constitución en relación a esta reforma ya a nivel federal. Y lo señalo porque lamentablemente de pronto ahí nos quedamos nada más en la aprobación de la minuta y tenemos que esperar a que entren en vigor y a regirnos por la Constitución Federal sin que los cambios se hagan a nivel local. Nos sucedió así en la legislatura pasada y estamos igual con la paridad total. No se pudo hacer esta armonización. Se han hecho esfuerzos y se ha actuado en algunos casos, pero no está dentro de nuestra Constitución estatal todas las reformas que se requieren para garantizar la paridad total. Y lo menciono porque no quisiera que nos pasara lo mismo ahora con esta 3 de 3. Tiene que entrar en vigor para las elecciones del 2024. Sabemos que a pesar de que si en este Congreso no hacemos la tarea que nos corresponde, pues a nivel federal ya tenemos esa garantía y nos tendremos que regir por ella. Pero creo que Nuevo León no puede seguirse estancando o retrasando en este tipo de decisiones. Entonces yo sí le pido, presidente, que entremos también a este tema posterior, después de aprobada esta minuta, para que se empiecen los trabajos de la armonización de nuestra Constitución con la Constitución Federal y que en materia de legal y nuestro marco legal esté robustecido y completo, y que podamos darle esta garantía a cualquiera que quiera competir, ¿sí? Y que tengamos la garantía también de que ninguna persona que cometa este tipo de delitos puede estar en un cargo de elección. Muchas gracias, diputado. Pido al diputado secretario someter a votación de los presentes el dictamen correspondiente. Claro que sí, con gusto y con instrucción de la presidencia, someto a consideración el dictamen. Sentido contenido del presente dictamen. Diputado José Filiberto Flores Elizondo. A favor. Diputado Arturo García García. De la voz, diputado Julio Vázquez a favor. Diputado Eduardo de Alfonso. A favor. Diputada Adriana Paola Comador Ramírez. Diputado Gilberto Jesús Gómez Reyes. A favor. Diputado Julio César Canto González. Diputada Ivonne Liliana Álvarez García. Diputada Isidora de Martínez Martínez. Diputado Eduardo Romano Domínguez. Y diputada María Consuelo Gálvez Contreras. Por favor. Informo al presidente que se aprobó por unanimidad de los presentes. Asimismo, el siguiente punto consiste en la lectura, discusión y caso de aprobación del proyecto de dictamen del expediente legislativo 16.935 de la 76ª.
Muchas gracias, señor secretario. Pido al secretario de lectura del proyecto de dictamen que contiene el expediente legislativo 16.935 de la 76ª legislatura y posteriormente ponerlo a consideración de los integrantes de esta comisión. Por instrucciones de la presidencia, procedo a la lectura correspondiente. En honor a la Asamblea, la Comisión de Puntos Constitucionales fue tomada para el dictamen en fecha 8 de mayo de 2023 del expediente legislativo número 16.935 de la 76ª con motivo del oficio número de GBL 2P2A de 4318 firmado por la ciudadana senadora Verónica Noemí Caminos Fajardo, secretaria del Senado de la República, mediante el cual permite para los efectos del artículo 138 constitucional el expediente que contiene como tal proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. Acuerdo. Primero, la 76ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León determina aprobar la minuta con proyecto de decreto enviada a este Congreso del Estado por la Cámara de Senadores, mediante la cual se propone reformas los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público para quedar como sigue. Minuta, proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. Artículo único, se reforma la fracción segunda del artículo 55 y el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 55, para ser diputado se requiere fracción primera queda igual, segunda tener 18 años cumplidos el día de la elección, fracción de la tercera a la séptima queda igual. Artículo 91, para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en el ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, dentro de los 180 días dentro del siguiente caso entrará en vigor el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán ajustar sus constituciones y demás legislación que sea necesaria a fin de dar cumplimiento al presente decreto. Segundo, envíese a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez dada la lectura correspondiente, se pone a su consideración el proyecto de dictamen mencionado. Si existe algún diputado o diputada que desee hacer uso de la palabra, por favor de manifestarlo en este momento. Informo, presidente, que no hay quien, asimismo le informó que se incorpora a los apuestas menciones el diputado Eduardo Granado. Bienvenido, diputado. Pido al secretario someter a votación de los presentes el dictamen correspondiente. Con gusto, presidente, someto a consideración el sentido contenido del presente dictamen. Por instrucciones de la presidencia. Diputado José Filiberto Flores Elizondo. A favor. Diputado José García García. Diputado Felipe José Escudero de la Osa, a favor. Diputado Eduardo Leal Bonfil. A favor. Diputada Adriana Paula Coronado Ramírez. Diputado Gilberto Jesús Gómez Reyes. A favor. Diputado Julio César Canto González. Diputada Ivonne Liliana Álvarez García. Diputada Jessica Lola Martínez Martínez. Diputado Eduardo Raúl Domínguez. A favor. Diputada María del Consuelo Gálvez Contreras. A favor. Y por lo presidente, que se aprobó por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Aprobado el dictamen en mención. Pido al secretario dar cuenta del siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el siguiente punto consiste en los asuntos generales, manifestándole que esta secretaría no se escribió previamente ningún asunto a tratar, por lo que si existe algún diputado o diputada que desee intervenir, favor de manifestar. Asimismo, le informo, presidente, que no hay quien desee hacer uso de la palabra en este punto del orden del día. Gracias, secretario. Pido atentamente al secretario dar cuenta del siguiente punto del orden El del día. siguiente punto del orden del día consiste en la verificación del foro final. Muchas gracias, secretario. Por tanto, le solicito atentamente realizar el pase de lista final para poder clausurar esta reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Con gusto, presidente. Diputado José Filiberto Flores Elizondo. Presente. Diputado García García. Diputado Félix Rox Esquivel de la Voz presente. Diputado Eduardo Leal Bonfil. Presente. Diputada Adriana Paula Coronado Ramírez. Diputado Gilberto Jesús Gómez Reyes. Presente. Diputado Julio César Canto González. Diputada Ivonne Liliana Álvarez García. Diputada Jessica Lola Martínez Martínez. Diputado Eduardo Raúl Domínguez. Diputada María del Consuelo Gálvez Contreras. Presente. Como presidente, que hay quórum para finalizar el trabajo de esta comisión. Gracias, secretario. Una vez realizado el pase de lista final y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12 horas con 46 minutos del día 25 de mayo de 2023, se da por clausurada esta reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchísimas gracias.